La carta a los Hebreos es la carta más elegantemente escrita en el Nuevo Testamento. Sin lugar a dudas, el autor de esta carta era una persona que tenía un amplio conocimiento de la ley judía, de las tradiciones y de la riqueza cultural y también espiritual que encontramos en el Antiguo Testamento y la forma en la cual Dios se comunicó al hombre a través de profetas, de los escritos, de la ley, de los mandamientos y de Moisés. También el autor de esta carta tenía un conocimiento del lenguaje griego. No nos cabe duda que quien escribió esta carta era alguien sumamente letrado, y no solamente en su capacidad para escribir, sino también en su oratoria y en su retórica. Muchos consideran que la carta a los Hebreos, que es el nombre correcto, a los Hebreos, es un sermón que este hombre escribió para que la comunidad de hebreos pudiera ser edificada, transformada y recibiera aliento en medio de las circunstancias que estaban enfrentando. Muchos eruditos todavía debaten quién es el autor de Hebreos. Se desconoce quién es. Algunos lo atribuyen a Pablo. Sin embargo, no tiene las características de las otras cartas de Pablo. Otros lo atribuyen que en su mayoría, Martín Lutero, uno de ellos, decía que esta carta había sido escrita por Apolos, aquel hombre que se menciona en Hechos y que Pablo recomienda. Cuando Pablo miró a Apolos, miró la gran erudición y también la pasión para hablar, pero llevó a Apolos a un matrimonio llamado Priscila y Aquila para que ellos lo instruyeran en la verdad de la palabra. Otros posibles autores también son Priscila y Aquila. Algunos comentaristas recientes le atribuyen a Priscila esta carta. Sin embargo, en el capítulo 12 se hace una referencia como si fuera hombre, entonces se descarta por algunos eruditos. Los más probables pueden ser Apolo o Aquila. ¿Quién era entonces el autor de Hebreos? Bueno, quizá nunca lo vamos a saber mientras estemos aquí en la tierra. Pero lo que sí sabemos es que este autor era alguien que había tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo, que vivía predicando el Evangelio y que sostenía la fe, no solamente personal, sino también la de otras personas, y era alguien respetado en la comunidad del Evangelio. Cada vez que tú y yo vayamos a la carta de los Hebreos, tenemos que estar conscientes que esta carta forma parte del canon bíblico porque nos lleva a glorificar al Señor Jesucristo, y no hay duda que esta carta sea inspirada por el Espíritu Santo. Muchas de las obras que el Señor hace, aquellos instrumentos que Él usa para que seamos edificados y para que su pueblo sea reconfortado, muchas veces el instrumento pasará al anonimato aquí en la tierra. Porque lo que tú y yo hacemos por Dios no tiene como meta el aplauso personal, el reconocimiento personal, ni tampoco pasar a la historia. La meta principal cuando somos instrumentos de Dios es que el pueblo de Dios sea beneficiado y que Dios se lleve la gloria, la honra y la alabanza en todo lo que nosotros hacemos. Desde este punto, la carta de los Hebreos nos empieza a edificar. No hay un autor que se atribuya personalmente en la carta, que venga su nombre. Esto no quita la autoridad de otras cartas, como las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. El hecho de que alguien escriba de quién lo está haciendo y a quién está escribiendo no tiene ningún problema. Pero el hecho de que en la carta de los Hebreos o a los Hebreos no venga el nombre del autor no le quita ningún peso. Porque conforme vayamos estudiando, y estoy seguro que en algún momento tú ya has leído esta carta, y si no has leído esta carta, te invito a que lo hagas. En estas próximas semanas estaremos meditando, estudiando, escudriñando y enriqueciéndonos a través de este mensaje. Cuando tú vas leyendo la carta de los Hebreos, no cabe duda que hay una sola meta en el escritor: exaltar la obra perfecta de Cristo y conducirnos a vivir para Él. ¿A quién va dirigida la carta de los Hebreos? Me gustaría comentarte también que la carta de los Hebreos está dirigida a una comunidad de hebreos. A una comunidad de hebreos con la intención de animarlos en medio de las dificultades. El grupo que está recibiendo esta carta
El grupo que está recibiendo esta carta está conformado por 3 grupos diferentes. Al parecer, conforme vayamos estudiando la carta, te vas a dar cuenta que había unos hebreos que habían aceptado el Evangelio y que querían vivir conforme la fe del Evangelio. Había otras personas que creían en el Evangelio, pero tenían dudas en cuanto a la divinidad de Jesús. Y había otras personas que creían en el Evangelio, pero no aceptaban a Cristo como el Señor. Entonces, esto lo hace un grupo interesante y sumamente rico, porque en nuestra actualidad puede haber personas que están recibiendo el Evangelio, que tienen hambre por Dios y quieren vivir conforme la fe. Nuestra labor es transmitirles a ellos la verdad lo más clara y fidedigna posible. También dentro del grupo vamos a encontrar a personas que desean conocer el Evangelio, descubrir el Evangelio, pero que muchas veces están situándose en una posición en la cual miran a Jesús como otro profeta, como un ángel o como alguien más, un maestro elevado a ser divino. Otras personas estarán renuentes al Evangelio y no querrán reconocer el poder y la gracia de Dios a través de este mensaje, pero tienen hambre y tienen curiosidad por saber de qué manera Dios obra a través de Cristo. Si te das cuenta, no hay mucha diferencia entre lo que vivió el autor a los hebreos y el grupo de los hebreos a lo que tú y yo estamos enfrentando en este tiempo. Esto nos da otra riqueza. La palabra de Dios siempre es actual. Más de 2000 años y todavía la palabra de Dios nos sigue edificando. Un día tú y yo no estaremos. El cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios jamás va a pasar. El mensaje del Evangelio, la palabra escrita, la Biblia es un libro que tiene años, siglos, miles de años escrita. Y todavía sigue teniendo la misma vigencia para este tiempo. Esta es la riqueza que podemos encontrar cuando nosotros vamos descubriendo, escudriñando y estudiando cada parte de la palabra de Dios. ¿Cuáles eran las situaciones que estaban enfrentando los hebreos? En particular vamos a hablar de 2 dificultades y qué es lo que más se puede notar en la carta a los hebreos. La primera es la persecución física. Por causa de su fe en Cristo, muchos de ellos habían sufrido la persecución. Muchos de ellos estaban envueltos en problemas con su familia, con sus amigos, con las autoridades. Aproximadamente esta carta se escribió entre el 67 y el 69 después de Cristo. Al año 70 fue destruido Jerusalén, el templo de Jerusalén, y empezó una persecución muy cruenta en contra de los cristianos. Probablemente cuando estas personas, los hebreos, recibieron esta carta, la persecución iba en aumento. Ya se estaban viendo en diferentes lugares situaciones en las cuales los hombres y las mujeres que creían en Jesús estaban perdiendo sus bienes materiales, algunos estaban perdiendo la vida, otros estaban siendo juzgados, otros estaban siendo metidos en la cárcel, aislados de todo, y estaba empezando a hacerse más cruenta esta persecución. Conforme vayamos leyendo, te vas a dar cuenta que los hebreos todavía no llegaban a dar su vida por Cristo, pero ya estaban perdiendo muchas de sus propiedades y estaban sintiendo lo que era la persecución por causa del Señor Jesús. Y la segunda dificultad que ellos estaban enfrentando era que había muchos falsos maestros que les estaban mostrando un camino equivocado y los estaban llevando a tener un concepto falso de Jesús. Es por eso que la carta a los hebreos se centra en lo que es Cristo y en quién es Cristo. Esto es sumamente interesante y nos va a apasionar todo lo que el escritor nos lleva, inspirado por el Espíritu Santo, a descubrir y a conocer quién es Jesús. Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros, en este tiempo, cuando nos hemos entregado a Jesús, sufrimos persecución, no tan fuerte y no tan cruenta, pero quizá muchas amistades, familiares, el círculo en el que te movías antes, ahora por causa de Jesús ya no te ven de la misma manera. Quieren pasar menos tiempo contigo. Quizá hay amistades porque consideran que cambiaste de religión o has dejado de hacer las prácticas que antes hacías. Ya no eres tan divertido o tan divertida, ya no eres la misma persona, ahora piensas diferente, hablas diferente y lo que hacen es hacerte por un lado. De esta manera estaban los destinatarios a la carta a los hebreos.
Y también estamos inmersos en un mundo que está manejando ideologías falsas de Jesús. Es muy fácil en cualquier red social, en cualquier medio de comunicación y muchas veces en iglesias que están manejando conceptos tan alejados de la realidad de Cristo, que es necesario que retomemos de nuevo nuestra fe, la analicemos y podamos dar defensa de lo que creemos con mansedumbre, con tranquilidad, con amor y con paciencia. Y la carta a los Hebreos, sin lugar a dudas, será una gran herramienta para ti y para mí en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra afirmación de nuestra fe y a tener aliento en medio de la persecución. Y en cuanto a la persecución, debemos estar conscientes que ese desprecio hacia la fe cristiana de parte de la gente que no cree en Dios será constante. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo tienes tú que te entregaste a Jesús y te tocó estar consciente de toda esta lucha, de todo este sufrimiento y de las dificultades que atravesaste por creer en Cristo? Y hoy en este tiempo quizá puede llegar el momento, después de meses, años o quizá días, el desánimo y empezar a considerar que ya no puedes seguir adelante. Si nosotros pensamos que el desprecio de la gente que no ama a Cristo se acabará en algún momento, pues entonces tendremos una fe basada en fantasías. El Señor Jesucristo dijo que estamos en este mundo y que muchas personas no nos amarán por ser cristianos. No hay otra razón por la cual te desprecien, simplemente por ser hijo de Dios o ser hija de Dios. Tampoco es porque te tengan envidia, es porque no puedes convivir, no puedes pensar y no puedes hablar como ellos. La palabra de Dios en Hebreos, la primera parte en donde el autor de Hebreos se dirige a este grupo, es acerca de la persecución física. En Hebreos capítulo 10, versículo 32, dice de esta manera: recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Al parecer el escritor les está recordando que en algún momento ellos ya también sufrieron. Cuando fueron iluminados, cuando tuvieron un encuentro con Jesús, cuando ustedes llegaron a ese punto, estuvieron siempre alertas. Quizá esta palabra sea tan fresca para ti en este momento. Recuerda aquellos días cuando recién te entregaste a Cristo y parecía que todo iba a acabarse porque sentías la persecución, el rechazo o la tristeza que ahondaba en tu mente porque las amistades ya no querían seguir contigo. Pero ahora sigues siendo alguien que cree en el Señor Jesucristo, pero tu fe ha madurado. Eso no quiere decir que en ocasiones llegará el desánimo o llegarás a pensar que todo se ha acabado. Hoy la palabra de Dios nos dice: recuerda esos días y sigue adelante. El versículo 33 dice: unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes se les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. El versículo 35, el autor tiene en mente una palabra de aliento. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. El contexto en el cual estos hebreos están recibiendo la carta es un contexto en el cual están siendo atacados por su fe. Están sufriendo una persecución física y los está llevando a algunos al desánimo. Esta carta es toda una riqueza porque tiene el objetivo de traer ánimo y consuelo a aquellos que están sufriendo por causa de Cristo. Tu familia te ha rechazado, tus amigos se están alejando, sientes que estás solo en este mundo. La palabra de Dios escrita en la carta a los hebreos nos recuerda que no estamos solos y que podemos reafirmar nuestra confianza en el Señor, porque esa confianza será grandemente recompensada. Esa palabra es para ti. No importa cuánto sufrimiento tengamos en esta tierra y no importa cuánto desprecio recibamos de aquellos que no conocen a Dios, nuestra confianza en el Señor será grandemente recompensada. La persecución que los hebreos están recibiendo no es una persecución hasta la muerte,
Pero según lo que leemos en Hebreos capítulo 12 al 4, 12, versículo 4, es una persecución que va aumentando. Va de menos a más y ellos lo están experimentando. Algunos de ellos perdieron sus bienes, otros están presos, como leíamos en Hebreos 10:34 y también en el capítulo 13, versículo 3. Algunos de ellos están sufriendo ya la persecución. El escritor les dice, no han llegado a derramar la sangre o derramar su sangre por causa de Cristo. Pero sin lugar a dudas están sufriendo los estragos. Es muy interesante notar que en esta carta el escritor les está escribiendo no para compadecerlos, ni tampoco para hacerlos sentir héroes. Esto es sumamente importante y necesario, algo que tú y yo necesitamos comprender, que cuando estamos atravesando por dificultades, no necesitamos nosotros que la gente nos muestre lástima o que nos encumbre porque estamos sufriendo. El escritor de Hebreos no les escribe para compadecerlos o para hacerlos sentir superiores a otros. Esto es sumamente saludable, sino al contrario. Cuando el escritor de Hebreos les está enviando esta carta, cuando ellos están sufriendo, los lleva o los conduce a que pongan su mirada, número 1, en Jesús, y 2, que evalúen y miren a los héroes de la fe. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 11, cuando el escritor empieza a mostrarles a aquellos hombres y dice, algunos de ellos murieron aserrados, otros traspasados por espada, otros, empieza a hablar de todas las dificultades y las vidas que han sido derramadas por causa del evangelio. Cuando nosotros estamos sufriendo, no necesitamos que la gente nos dé su lástima, ni tampoco nosotros dar una imagen de que nadie ha sufrido con nosotros. La palabra de Dios jamás va a tener la meta de que nosotros seamos encumbrados como héroes o que estemos siempre siendo reconocidos como los que más sufren. La palabra de Dios siempre va a tener la meta, y la carta a los Hebreos es un ejemplo claro de que Cristo sea exaltado en medio de cualquiera de nuestras circunstancias. Y este es el propósito de la carta a los Hebreos. Y en medio de la persecución y en medio del sufrimiento que ellos están pasando, en lugar de aplaudirles, en lugar de hacerlos sentir superhombres o supermujeres, o en lugar de compadecerlos con palabras lastimeras, en medio de esto, el autor de Hebreos hace lo que nosotros necesitamos cuando estamos en sufrimiento, en dificultad o en momentos difíciles. Él los lleva y los exhorta con seis advertencias que están en la carta a los Hebreos. La primera advertencia que les hace es, no se desvíen de las cosas que hemos oído. En medio de la dificultad, en medio de los problemas, el autor de los Hebreos a los Hebreos está más comprometido en reafirmar la fe de sus oyentes que en hacerles ver que han sufrido como nadie más. Él los está llevando y les dice que no se desvíen de lo que han oído. Eso está en el capítulo 2 del 1 al 4. La segunda advertencia es que no dejen de creer en Dios. En medio de las dificultades, no dejen de creer en Dios. Sigan creyendo en Él. En el capítulo 3, del 1 al 4, puedes encontrar esto. La tercera advertencia que les hace es, no degeneren las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. En el capítulo 5, Él les habla de esta manera y les dice, no dejen de ver como fundamental estas enseñanzas. La cuarta advertencia que les hace es, no menosprecien el conocimiento de la verdad. En Hebreos 10, del 26 en adelante, tú puedes encontrar esta parte. El Señor les habla a través de este escritor y les dice, en medio de las dificultades, no menosprecien el conocimiento de la verdad. ¿Alguna vez has dicho, ¿y de qué me sirve conocer a Cristo? ¿Y de qué me sirve estar en la verdad? El escritor de Hebreos les está diciendo, no menosprecien esto. Esto nos va a dar una gran riqueza a cada uno de nosotros. La quinta advertencia es, no devalúen la gracia de Dios. Muchas veces cuando estamos en circunstancias difíciles, sufriendo la persecución o las cosas no están saliendo como nosotros queríamos, es tan fácil devaluar la gracia de Dios y considerar que otras cosas son más valiosas y que otras cosas son mejores. Quizá mi salud es mejor, mi riqueza es mejor, mis amigos son mejor que la gracia de Dios. Y el escritor de Hebreos dice, no cometan ese error, no devalúen la gracia.
Y la última advertencia es: no se alejen de aquel que les habla. El capítulo 12 de Hebreos, del 25 al 29, nos da esta advertencia: no se alejen. En medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, es muy fácil caer en la apostasía, caer en la renegación de nuestra fe, caer en la negación de la verdad, cuestionar la gracia, cuestionar el conocimiento de Cristo. Y el escritor de los Hebreos, conociendo el corazón de ellos, que probablemente el escritor de los Hebreos sabía lo que era el sufrimiento de la persecución, si no tuviera el peso para poder hablar de esta manera. Él sabe lo que está pasando y Él sabe lo que nuestra mente y nuestro corazón nos pueden llevar a dudar. Por eso es que con el amor de Cristo y con la pasión y la inspiración del Espíritu Santo, les empieza a decir de esta manera: no se alejen de la verdad, no menosprecien el conocimiento, no devalúen la gracia. Porque cuando estamos sufriendo, lo que tú y yo necesitamos no es que la gente se compadezca de nosotros, sino reafirmar nuestra fe en la palabra de Dios. Eso es lo que tú y yo requerimos. Y esto nos lleva a la segunda verdad fundamental, de hecho, lo magistral de la carta. La segunda o el segundo aspecto, la segunda dificultad o el segundo aspecto en el cual están sufriendo y luchando los hebreos, al igual que nosotros, es estar expuestos a diferentes conceptos e ideas de Jesús. Para poder salir adelante en medio de las advertencias que la Escritura a los Hebreos hace, necesitamos tener una fe firme, convincente y basada en un concepto correcto de Jesús. Y esto es lo que el escritor de Hebreos está llevando en su carta a los Hebreos. Tú y yo, para poder salir adelante en medio de las dificultades, no necesitamos fuerza de voluntad. No necesitamos buenos pensamientos o pensamientos positivos para salir adelante. Necesitamos conocer a Jesús y vivir creyendo y basándonos y confiando en su gracia, que su obra es suficiente. El escritor a los Hebreos también sabe esto y entonces está llevando a la comunidad, a la congregación, a basarse única y exclusivamente en un concepto verdadero de Cristo. Y el escritor de Hebreos afirma quién es Cristo en 6 verdades. Esto es la introducción a la carta a los Hebreos, lo que estamos estudiando, y en su momento vamos a estar desglosando cada una de estas maravillosas verdades y cada uno de estos conceptos. Te recuerdo que estamos viendo la introducción a esta carta. Pero el escritor a los Hebreos, usado por el Espíritu Santo, desglosa en esta carta quién es Cristo y afirma, en primer lugar, vamos a irnos del capítulo 1 al capítulo 13, mirando de qué forma él habla de Cristo. Y estas verdades, cuando los destinatarios, cuando los hebreos recibieron esta carta, fue sin lugar a dudas algo que reafirmó su fe y volvieron a poner su mirada en Cristo, como tú y yo lo podemos hacer. La primera verdad es que Jesús es superior a los profetas. Del capítulo 1, en el versículo 1 al 3, la Biblia no sostiene que Cristo es superior a los profetas. La segunda gran verdad es: Cristo es superior a los ángeles. Jesús no es un ángel, Jesús no fue un ángel y Jesús no será un ángel. Jesús es el Hijo de Dios y esto lo encontramos en el capítulo 1, desde el versículo 4 al capítulo 2, del versículo 18. Esta es la gran verdad. Jesús es superior a los ángeles. En el capítulo 3, del versículo 1 al capítulo 4, el escritor a los Hebreos desglosa la siguiente verdad: Jesús es superior a Moisés. ¡Wow! O sea, es superior a Moisés, un hombre usado poderosamente por Dios. Pero si hablamos de clasificaciones, el escritor a los Hebreos no tiene ningún problema en decir: Jesús es superior a Moisés. La cuarta gran verdad que se maneja en esta carta a los Hebreos está en el capítulo 4. El sacerdocio de Cristo es superior a cualquier otro sacerdocio. Jesús tiene la preeminencia y la prominencia en todas las cosas, y el sacerdocio no es la excepción.
El sacerdocio de Cristo es superior a cualquier otro sistema de sacerdocio. Él es el sumo sacerdote, eterno y para siempre. La quinta gran verdad se encuentra en el capítulo 4, del versículo 1 al 13. Cristo nos ofrece un mejor reposo. En medio de las dificultades, de los problemas, en medio de la persecución, encontramos un reposo eterno en el cual nos introducimos a través de Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué riqueza de palabra! ¡Qué riqueza de carta! Sin lugar a dudas, al igual que yo puedo pensar, comunidad, familia, que estamos desesperados por desglosar todas estas verdades y disfrutarlas. Te invito una vez más a que estés leyendo la carta a los Hebreos, y si no la has leído ninguna vez, vayas y la leas. Y si ya leíste alguna vez la carta a los Hebreos, vuelvas a leerla, porque estoy seguro, como dicen algunos congregantes, lo estarás leyendo con otros lentes, en otro enfoque, en otra verdad. Así que vayamos y leamos. Y la sexta gran verdad que está en la carta a los Hebreos es que Cristo produce en nosotros una mejor conducta. Es una carta tan práctica que viene hablando acerca de las advertencias en donde no debemos de caer. También nos viene dando la solución acerca de las grandes verdades de Cristo, pero termina en el capítulo 13 hablando de la verdadera conducta cristiana, la conducta que tú y yo vamos a tener cuando conozcamos realmente a Cristo. Yo sé que lo estás conociendo y sé que me estoy dirigiendo a personas que han entregado su vida a Jesús y que tienen hambre por Él. Sin embargo, la palabra nos vuelve a recordar cómo es este fruto y cómo es la conducta cristiana. Por último, terminando en esta introducción, rica palabra que el Señor nos da. Sin lugar a dudas, tú y yo en algún momento hemos atravesado persecución. Quizá en este mismo momento tú estás atravesando persecución. Quizá en algún momento futuro vamos a sufrir alguna persecución, alguna situación que pueda llevarnos a un momento como lo estaban viviendo los hebreos. Quizá en este preciso momento tú te sientas así. Esta carta entonces tiene este propósito: darnos ánimo en medio de las dificultades, específicamente en la persecución física, el desprecio, el rechazo, la burla de la gente que está a nuestro alrededor, y también la persecución en cuanto al concepto de Cristo. ¿Quién es Jesús? En medio de esta persecución, entonces, debemos recordar, número 1, no somos los únicos que hemos experimentado persecución. Entender esto, que no somos los únicos que hemos experimentado persecución, esto nos libera del orgullo y del protagonismo. Esto nos liberta del orgullo que muchas veces se disfraza de autoconmiseración. Es que nadie me comprende, es que nadie entiende lo que yo estoy pasando, ningún cristiano, ninguna cristiana ha padecido lo que yo padezco, y la Biblia nos grita en la carta a los Hebreos: tú no has sufrido como otros han sufrido. Pero no solamente es acabar con nuestro ego, sino conducirnos a quien realmente debe merecer toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el reconocimiento. La segunda verdad que tú y yo debemos comprender entonces es que en medio de la persecución, en medio de estos tiempos, debemos fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Terminamos con este bello versículo del capítulo 12 de la carta a los Hebreos, en el versículo 1 y 2. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una gran multitud de testigos, vamos a despojarnos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ésta significaba, y ahora está sentado a la derecha en el trono de Dios. ¡Wow! Jesús está sentado a la derecha del trono de Dios, a quien tú y yo adoramos, bendecimos, exaltamos, en quien tú y yo confiamos, en quien hemos puesto nuestra confianza. No está en una cruz.
no está en una tumba, no está solamente en tu pensamiento, Él está sentado a la derecha del trono de Dios. Y Él está para socorrernos. Así que tu mirada no la fijes en nadie más, ni en otra cosa que no sea el autor y el consumador de tu fe, es decir, en Cristo Jesús, Señor nuestro.